Hola, Dios les bendiga. Nuestro estudio del día está basado en el mensaje a la iglesia en Tiatira que encontramos en Apocalipsis 2, versículos del 18 al 29. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice en su mensaje a la iglesia en Tiatira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Nuestro Señor Jesucristo, en su elogio a la iglesia en Tiatira, dice que ellos realizaban la obra con amor y fe, mostrando paciencia en el servicio. Dice además que ellos estaban creciendo. Crecía el ministerio, crecían en gracia, prosperaban en la causa de Cristo. Todas estas son características de una iglesia madura. Pero el Señor también les dice en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, esta iglesia tenía tantas cosas buenas. Los frutos del Espíritu eran visibles en ellos. Sin embargo, permitieron que entrara un falso maestro y enseñara lo malo. Permitieron que el pecado entrara y los seduzca. Se dejaron involucrar en adoración a ídolos falsos. Dice además que la inmundicia inmoral en Tiatira llegó al nivel de fornicación. Esta iglesia no solo toleró el pecado, fueron atraídos por completo. Ellos no andaban en el Espíritu, habían abandonado la armadura de Dios, aunque aparentaban lo contrario. Y el Señor, en su infinita misericordia, les dio tiempo para que se arrepientan. Pero ellos no quisieron arrepentirse de su fornicación. Versículo 21. Por lo tanto, el Señor dicta su juicio contra esta iglesia adúltera. Y en los siguientes versículos revela lo que está reservado para Tiatira: juicio, severo castigo. La iglesia está casada con Cristo y relacionarse con cualquier forma de pecado es adulterio. Existen muchas Tiatiras en la actualidad que están siendo instruidas por muchos Jezabeles porque se lo han permitido, porque han preferido quedar bien con el mundo, y si para esto es necesario pasar por alto la disciplina, lo hacen. Terminan cediendo a las presiones de la sociedad, tal como en Tiatira. La Biblia enseña claramente acerca de la voluntad de Dios para su iglesia. Nuestro llamado es ser leales a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, no a la presión social. Nuestro llamado es conformarnos al carácter de Cristo, no al mundo. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Esta es una realidad que debería causar terror a los que enseñan falsas doctrinas y también a los que los siguen, a los que se han acomodado a ídolos carnales, abandonando a Dios por seguir al hombre. Pero también trae aliento y esperanza a los que aman a Dios, a los que viven en obediencia, a los que defienden su fe contra todo pronóstico del mundo, sabiendo que la estrella de la mañana ya está en nosotros y que algún día lo veremos en su plenitud gloriosa. Esa es la recompensa. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas,
pues tú me iluminas. Oh, oh. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrámala un sol. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Oh, oh, oh. Quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrámala un sol. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Oh, oh, oh. Quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, satúrame, dirígeme. Tócame, quebrántame hasta que tenga que. Hey, 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 hey. Lléname, quebrántame, Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios, ven a mí. Oh, quebrántame, quebrántame, dirígeme. Oh, oh, oh. Yo quiero hacer tu voluntad. Qué difícil y qué necesario resulta en tantos momentos de nuestra vida definirse. Definirse y posicionarse en cuanto a la posición que uno quiere tener o a quien quiere servir. A veces queremos agradar a tantas personas que nos rodean. Ese querer contentar a todos nos hace imposible vivir de una forma real nuestra identidad. Esto era un poco lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Tiatira. Estaba viviendo entre las presiones de los movimientos comerciales y filosóficos de su época y las presiones de servir a Dios. Y tenía que decidir. Las presiones de ideas que intentaban crear un sincretismo espiritual diciendo todo vale, y la realidad de un Dios celoso de su fe. Lo que la Biblia nos dice constantemente es que es imposible servir a dos señores. Y este es el dilema que se estaba dando allí. No puedes servir, y más aún no puedes tolerar a ciertos señores que quieren introducirse en el seno de la iglesia y de la comunidad de la fe.
Tiatira era una pequeña ciudad. No era ya tan grande como Éfeso o Pérgamo, que hemos visto en semanas anteriores, pero era una ciudad importante. Había sido construida como una pequeña defensa militar de Pérgamo y era un cruce de caminos con importante ruta comercial de acceso ya a las ciudades de Éfeso y Pérgamo. Realmente por ahí pasaba principalmente los gremios, y los gremios textiles y de teñidores tenían un importante afincamiento en Tiatira. De hecho, cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 14 y 15, vemos allí en Filipos el primer fruto del ministerio de Pablo en esta ciudad fue una mujer, Lidia, que era natural de Tiatira. No tenía templos religiosos tan importantes como lo que hemos visto ya en Pérgamo con el trono de Satanás o en Éfeso con Diana de los Efesios. No era el culto religioso lo importante, pero sí que tenían una gran importancia los gremios de diferentes labores y trabajos. Los gremios formaban la base estructural, tanto económica, social como espiritual de esta sociedad. De hecho, cada gremio, allí en Tiatira, tenía su propio patrón. Este patrón era obligado que todos los teñidores acudiesen a las fiestas de su patrón, y allí se organizaban todo tipo de sacrificios, de comidas, de celebraciones en torno a la honra de este patrón. Un poco lo que ocurre en la España católica del día de hoy, donde cada profesión tiene su virgen o su patrón al cual se rinde homenaje. Muy conocida, la Virgen de los Marineros, la Virgen del Carmen y todas las celebraciones gastronómicas de fiesta que se celebran en torno a estas supersticiones. Esto es lo que ocurría ya en la cultura de Tiatira. Los diferentes gremios, las diferentes profesiones tenían sus ídolos a los cuales veneraban. Dentro de este sincretismo que ha realizado a lo largo de la historia del catolicismo, se han aplicado muchas de estas prácticas y es lo que se ve en todas estas romerías que se celebran en el día de hoy. Ya estaba en el cenit, en la cultura pagana, allí en Tiatira. Y a esta iglesia, en Tiatira, Dios va a hablarles. Y va a enviarles un mensaje y se presenta de una forma muy contundente. Dios se presenta por medio de su mensajero del Cristo a hablarle a la iglesia en Tiatira diciendo: el Hijo de Dios, el que tiene oídos, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Este es el que va a hablar. Y fíjate que es curioso que esta expresión Hijo de Dios es la única vez que se emplea en este libro de Apocalipsis. La única ocasión en que se presenta al Cristo como Hijo de Dios, muy típico en los evangelios, es aquí en Apocalipsis. Solo aquí, no aparece nunca más. Y es la referencia a la autoridad soberana que recibe el Cristo para hablar a las iglesias. El Padre le ha delegado toda autoridad, nos dice Juan capítulo 5, versículos 19 al 27. Y con esta autoridad divina, con esta autoridad por encima de todos los patrones, los ídolos de su tiempo, está hablando. Y se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Los ojos simbólicamente nos van a revelar la omnisciencia y omnipresencia de Dios. El Dios que todo lo ve, el Dios que está presente en todo lugar. Y nos presenta que sus ojos son como fuego. Ese fuego que a lo largo del Antiguo Testamento estaba simbolizando la presencia de Dios. Una presencia que libera, que purifica, que consume toda la maldad. Esa presencia de Dios que trae libertad a su pueblo para guiarles en tantos momentos, pero también para limpiarles de todo aquello que era corrupto. Delante del Señor nos está diciendo estos ojos que lo escudriñan todo, que consumen toda inmundicia, que consumen todos esos parapetos detrás de los cuales queremos escudarnos, son los que se presentan. Los ojos de Dios, como llama de fuego, que descubren toda la maldad, para consumirla y para revelar lo que hay en lo profundo del corazón humano. Pero dice algo más, no solo ojos, sino también nos habla de pies semejantes al bronce bruñido. Los pies hablan de movimiento, el símbolo de acercamiento de su condición. Es el Dios que se está acercando y que está pisando para hablar a su pueblo. La autoridad incluso para pisotear a los enemigos, la autoridad para juzgar, y es típica esta imagen de poner el pie sobre sus enemigos, como símbolo de victoria en aquella época. Y el bronce nos habla de la justicia divina en lo que respecta a sus demandas sobre el hombre. De una forma se nos está presentando al Señor, al Cristo, como aquel que demanda una conducta íntegra de sus hijos, una conducta santa en medio de su generación. El Dios que tiene toda autoridad, que conoce los entresijos de lo que hay en el corazón y en lo profundo y en lo oculto,
y aquel que se acerca para juzgar y para demandar la conducta de su iglesia. Fíjate que es una presentación muy seria la que se hace. Y en primer lugar, cuando este ángel habla a la iglesia, transmite un mensaje. Dice ahí, versículo 19, yo conozco tus obras. Y conozco toda una lista de cosas que está haciendo muy bien. La iglesia aquí en Tiatira era una iglesia, podríamos decir, activa, con cierto activismo. Obras, amor, fe, servicio, paciencia en medio de las persecuciones que se estaban dando por parte de César en toda esta época y en el Asia Menor. Paciencia para soportar. Una constante esfuerzo para servir en medio de los gremios, servir a todos los comerciantes que pasaban por allí. Incluso tus obras postreras, las que estás haciendo en esta época, son más y mejores que las primeras. Es decir, estás haciendo de cara a la sociedad grandes cosas. Tienes un buen ministerio social, tienes un buen ministerio visual, la gente que te conoce te respeta porque estás trabajando y influenciando tu tiempo. Buenas obras. Importante este mensaje, un mensaje de ánimo, pero tengamos cuidado cuando nos centramos a veces en la apariencia externa de las cosas, olvidando lo interno, porque entonces viene la segunda parte del mensaje de Dios. Y la segunda parte del mensaje de Dios para esta iglesia es contundente. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y básicamente todo lo que tiene que ver contra esta iglesia se resume en una simple afirmación, y es que toleras. Toleras algo totalmente equivocado. Tienes y toleras a esa mujer llamada Jezabel. Esa mujer que se dice profetisa. ¿A quién se está refiriendo? Aquí empezamos en una discusión. Era una mujer que realmente tenía este nombre o el nombre está usado como un reflejo. Personalmente, lo que sabemos es que es una persona real que se autodenominaba profetisa. Una persona que abrogó para sí mismo este título, no de parte de Dios, sino se abroga un título para ejercer autoridad y dominio sobre otros. Muchas veces se da en nuestros días, muchas personas se denominan profetas de Dios, se abrogan palabras con estos dichos, el Señor me ha dicho para ti. Cuidado con los que se autodenominan profetas. Pero entiendo que no es un nombre real. Lo que está haciendo aquí el ángel es hacer una referencia al carácter de esta pseudo profetisa con el del personaje de Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Quién era la Jezabel del Antiguo Testamento? Jezabel en el Antiguo Testamento fue la esposa de Acab, hija de un rey pagano, del rey de Sidón, y que aparte de sus funciones en la corte era profetisa de la diosa Astarte. Ella fue responsable de introducir uno de los periodos de más grande corrupción espiritual e idolátrica en Israel. De hecho, persiguió con vehemencia a los profetas de Dios en Israel, entre los cuales se encontraba Elías, y dio impulso a una gran liberalidad en medio del pueblo de Dios, a una gran relax en cuanto a todo lo que eran las normas de Dios. Se dio paso a la desobediencia, a las idolatrías, a las inmundicias, a la prostitución ritual, a todo tipo de cultos que fueron entrando y construyendo los lugares altos para desviar la atención del Dios de Israel en pos de toda la idolatría. Fíjate, es el carácter de una persona que realmente se enfrenta contra Dios y el culto a Dios. Y ahí tenemos en medio de la iglesia que tolera a una mujer así. ¿Qué hacía esta falsa profecía? Nos dice el texto, que enseña y seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Da enseñanzas que van en total oposición a la palabra de Dios. Da enseñanzas que van en cuanto a la esclavitud ritual, que van en cuanto a la inmoralidad espiritual, que van de frente a la desobediencia. Hace errar a los creyentes. Hace que muchos creyentes se aparten del camino de Dios, restando importancia al pecado. Y hay cuidado con este peligro cuando empezamos a justificar, a racionalizar y casi a burlarnos del pecado como algo sin importancia. Cuando trivializamos los asuntos espirituales para revestirlos con un vocabulario más o menos bonito y fácil, estamos cayendo en este peligro de Jezabel. Ya en muchos momentos no hablamos de pecado, sino hablamos de errores, de faltas, de debilidades. Empezamos incluso a justificarlo de diferentes aspectos sociales, emocionales y a buscar todo tipo de excusas.
Cuidado, la Biblia nos habla que pecado es desobediencia a la ley de Dios, independientemente de las causas. No hay excusa. Cuando yo desobedezco a Dios, cuando yo incumplo la ley de Dios, soy pecador y soy deudor delante de Dios. Y cuando rebajamos ese listón para llenarlo de un vocabulario más grácil, más sutil, más agradable al oído, estamos incumpliendo con la ley de Dios. Y esto es lo que estaba haciendo Jezabel allí en Tiatira. ¿Cuál era el pecado entonces que se le acusa a esta iglesia? Y el pecado no es otro que esta palabra, tolerancia. La tolerancia, dejar o permitir ciertas enseñanzas en medio de la comunidad. Bajo la apariencia de fidelidad, buenas obras, buena fe, buen servicio, una buena imagen hacia afuera, bajo esa apariencia en lo profundo se estaba tolerando la inmoralidad. Se estaba separando lo que era la vivencia espiritual de lo que era el compromiso práctico de la vida. Y de una forma muy parecida a lo que ocurre hoy, una cosa era la vida en el templo, en la iglesia, y otra era la vida en la calle. Podías ir a la iglesia, alabar a Dios, participar de un culto, pero después a partir de ahí tu tiempo era tu tiempo, y vivías como cualquier otro. Y empezabas a justificar, es que todo el mundo lo hace. Es que el mundo es así, es que la carne es débil, es que las circunstancias del entorno... Cuidado, la vida cristiana se vive 24 horas al día, y por eso surgen las presiones y los conflictos. Porque las presiones y conflictos surgen cuando quiero vivir mi fe en medio de un mundo que se opone a la fe. No puede la iglesia aceptar el todo vale, el que más da como parte de la conducta. A veces, en defensa de un malentendido amor y de una bondad malentendida, alteramos la voluntad de la revelación de Dios. Alteramos la verdad revelada por Dios para cada uno de nosotros en pos de palabras que son un falso buenismo. Es curioso que la palabra bondad, que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento como una de las características y frutos del Espíritu, es esa bondad activa que enfrenta y confronta el pecado. Es esa bondad que sana, aunque para sanar tenga que causar dolor. Es esa actitud que tiene un cirujano, que para sanar un cuerpo dañado tiene que cortarlo y producir un dolor para después poder restaurarlo. La bondad implica buscar el bien, y para buscar el bien a veces hay que denunciar el mal y denunciar el pecado. Y no podemos confundirlo. La tolerancia de todo tipo de conductas es un mal concepto de amor. No es amar, consentir y tolerar la inmoralidad. Y esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Tiatira. Se estaba tolerando todo tipo de prácticas. Y cuando se vive en esta actitud de tolerancia, ¿qué es lo que espera? Espera el castigo. Porque Dios es paciente para llamar al arrepentimiento. Y dice que le había dado tiempo, versículo 21, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su idolatría. Y el castigo llega porque tras la obstinación del que no quiere, llega el castigo. ¿Sabes? A veces decimos que Dios es cruel por castigar. Pero cuando vas viendo el mensaje de la Biblia, constantemente antes de que llegue el castigo ha llegado la advertencia 1, 2, 3, 4 veces. Y al final la paciencia de Dios llega a este punto. Dios es paciente. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere la vida y la salvación de todo. Pero cuando eres obstinado en rebelarte contra la advertencia de Dios, tarde o temprano llega el castigo. Muchas veces veo la figura de este padre con sus hijos que le avisa una vez, 2 veces, 3 veces y después llega el castigo. No tenemos que jugar con Dios. Porque la derrota está preparada. Está preparada para la maestra, para la falsa profetisa Jezabel, pero también para todos sus seguidores. Y más aún para los que toleraron ese castigo, esa mala praxis en medio de la iglesia. Unos van a ser juzgados por sus obras, otros por su silencio. Unos van a ser juzgados por su mala conducta, otras por la indiferencia a denunciarlo. Al final llega el juicio, porque tolerar el pecado es participar del mismo. La derrota está preparada, ¿cómo? Nos dice ahí que van a ser echados en la cama, enfermedad, van a ser atribulados con la debilidad, e incluso va a haber la muerte de los continuadores del engaño, de tal forma que va a desaparecer. Aún hay tiempo de arrepentimiento. Dios sigue dando una oportunidad, y Dios sigue llamando. Es tiempo de volver. ¿Por qué llega el castigo de Dios? ¿Por qué Dios tiene que juzgar la maldad?
Dios tiene que juzgar la maldad y no la tolera, porque Dios es santo. Y su santidad tiene que ser reconocida. Y Dios habita en medio de un pueblo de santidad. Y para que su nombre sea reconocido y su justicia sea mantenida, tiene que ejecutar juicio. Y ante estas advertencias, y ante esta demanda de castigo y este atentado contra la santidad, ¿qué espera Dios de su pueblo? Pues Dios espera de vosotros, de nosotros y de su pueblo, separación total de aquello que viene de los hombres. ¿Sabes? La iglesia no es un centro de cultura social. La iglesia no es un museo de virtudes humanas. La iglesia es un punto de encuentro entre el hombre pecador y Dios. Es un punto donde el hombre se despoja de todo lo humano y se acerca al Dios soberano. Es un punto donde nuestras ideas y filosofías de la vida dejan de tener cabida, donde la única autoridad es Dios, donde la única línea de fe es la palabra de Dios. No valen las tradiciones humanas. No, la tradición humana es humana. En la iglesia solo vale el mensaje de Dios. No vale la sabiduría de los filósofos y teólogos humanos. En la iglesia lo único que vale es la revelación de la palabra de Dios. Y por eso Dios pide que su pueblo sea un pueblo que se sujete a la revelación ya dada. No estamos esperando nuevas revelaciones. Dios ha hablado, dice el autor de Hebreos. Y la revelación que ha dado es completa, es perfecta, es útil, es todo lo que necesitamos saber para vivir en este camino. Toda la voluntad de Dios ha sido revelada en la palabra. Y por eso quiere que nos sujetemos a ella, que no busquemos nuevas ideas, nuevas filosofías, nuevos pensamientos. Ahí está todo lo que necesitas. El verbo de Dios, el Cristo, decía Dios mismo, es mi hijo amado, a Él oíd. A Él oíd y a nadie más. Y Dios espera que su iglesia se afirme en lo que tiene y que nos aferremos a la verdad. Que no andemos buscando ideas novedosas. La verdad está ahí. Que la mantengamos, que la vivamos y que realmente denunciemos aquello que la corrompe, aquello que está siendo prácticas que no vienen de Dios. Un mensaje. Y cuando eres fiel en cumplir estas demandas de Dios, estas demandas de sujetarse a la verdad y a la palabra de Dios, hay una promesa. Y hay una promesa que para esta iglesia será triple. Dice en estos últimos versículos, a cuantos no han conocido, no impondré otra carga. Retenedlo hasta que venga. Y dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, serán quebradas como barro de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere y guardare mis obras. ¿Sabes? A Tiatira se la presenta una condición para la victoria. La victoria es imposible al margen de la obediencia. Pero de la obediencia al 100% a la palabra de Dios. A veces queremos vencer por nuestras estrategias. Me estremece cuando empezamos a desarrollar todo tipo de estrategias de crecimiento, estrategias de conducta, lo que funcionó allí, y empezamos a repetir conductas. El Espíritu obra como quiere, cuando quiere y donde quiere, no como nosotros imponemos. Nuestro llamado es sencillo. Obedece, guarda los mandamientos de Dios. Y entonces cuando estás venciendo la tentación y obedeciendo a Dios, entonces Dios dice, le daré autoridad sobre las naciones. Porque el Dios que es fuente de autoridad, delega su autoridad en su pueblo sobre la creación. Nos da la autoridad para cuidar la creación. Nos da autoridad en medio de las naciones también. Incluso esa autoridad del Hijo sobre todas las cosas. Y esa autoridad que el Hijo recibió del Padre, dice en ese versículo 27, también la comparte con su pueblo. De tal forma que en la presencia de Dios seremos reyes y sacerdotes junto con Cristo. Una autoridad que no sé muy bien, no soy quien de explicar cómo la va a gestionar Dios, pero que es su promesa, autoridad sobre las naciones. Pero incluso hay una promesa maravillosa, cuando dice, le daré la estrella de la mañana. Esa estrella que va a representar la aparición de una gran personalidad, un príncipe, un rey, una autoridad. Esa estrella que anunció a los magos el nacimiento del Mesías, allí en Belén. Esa estrella, que es un título que se va a aplicar a Cristo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Es el anuncio de que aquel que obedece la palabra de Dios, aquel que vence los engaños de este mundo,
va a recibir la llegada del resplandor, aún en medio de las idolatrías de las tinieblas de la idolatría. Hay una luz que brilla con más poder y es la luz de Cristo. La verdad resplandece en medio de las tinieblas. Esa estrella que es Cristo realmente acalla las voces de todos los sabios de las tinieblas de nuestros días. Hay muchos que han querido silenciar el mensaje de Dios. Hay muchos que han querido desvirtuar el mensaje de Cristo. Y constantemente todas esas falacias que se levantan van cayendo por los propios descubrimientos de la humanidad, diciendo, y Cristo tenía razón, y la Biblia tenía razón, y el mensaje de Dios es real para cada uno de nosotros. Cuando quieres obedecer a Dios, poco a poco verás cómo esa estrella resplandece de conocimiento en tu vida. Por eso, delante de Dios tenemos que decidir cómo nos presentamos. Al igual que aquella iglesia de Tiatira tenía que decidir si se presentaba intentando justificarse y escondiéndose para intentar agradar las filosofías de Jezabel e intentar agradar a Dios. Porque según nos presentemos delante de Dios, vamos a recibir nuestro merecido. Delante de Dios puedes ser liberado o consumido. La mirada de Dios es una mirada de ternura que se fija en cada uno de nosotros. Y como aquel joven rico, cuando se acercó a él, nos dice el texto que Jesús le amó. Le miró, le amó. Esa mirada también nos escudriña. Pero cuando está la mirada de Dios, el Dios que todo lo ve, que ve lo que hay en tu corazón escudriñándote, puedes ser liberado o consumido. Eso solamente depende de la actitud que tengamos delante de Él. Aquella Jezabel estaba sufriendo el escrutinio de la mirada de Dios y no quiso arrepentirse, sería consumida. Todos aquellos que se arrepintieron y volvieron a Dios recibieron perdón y fueron liberados. En este día, cuando examinas tu corazón, cuando Dios está examinando tu vida, ¿hay engaño? ¿Hay maldad? ¿Hay algo que está estorbando la obra de Dios? Puedes elegir arrepentirte y cambiar y ser liberado, o perseverar en tu error y serás consumido. Delante de Dios y de esa mirada de Dios que todo lo escudriña y de esos pies que se acercan, puedes ser guiado o juzgado. Dios puede acercarse a tu vida en este día para encaminarte o para condenarte. La respuesta es mi actitud. ¿Estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios? ¿O sigo en mis propios caminos? Si obedezco la palabra de Dios, la palabra va a ser lámpara para mi camino, dice el Salmo 119. Si la rechazo, si continúo en mis caminos, lo único que voy a encontrar es el juicio. Por eso, delante del Dios que todo lo ve, del Dios que conoce las profundidades de mi ser, el consejo de Pablo a Timoteo es un consejo muy importante para cada uno de nosotros. Consérvate puro. No permitas las mezclas del engaño. No toleres las justificaciones del pecado. No rebajes las exigencias de Dios. Dios es santo y consume todo aquello que no se ajusta a la perfecta obediencia a su ley. Consérvate puro. ¿Estás viviendo así delante de Dios? ¿Estoy viviendo así? Si no, hoy es tiempo de arrepentirse, porque la advertencia es seria. Dios es fuego consumidor. Que Dios te bendiga en este día y que realmente podamos revisar cada una de nuestras vidas para conservarnos puros en su presencia. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será
Los engaños forman parte real de nuestra sociedad. Quizás más que nunca vivimos rodeados de todo tipo de medios de comunicación, de relaciones sociales, de ideologías que están bombardeándonos constantemente y dañándonos. Y en ese constante bombardeo de ideas y de filosofías tenemos que elegir a quién creer. Hay muchas voces que se levantan contra Dios. Hay muchas voces que se levantan contra el Evangelio de Dios. Hay muchas voces que ridiculizan la palabra de Dios. Pero yo tengo que decidir a quién creo. Si a esas voces de los sabios de nuestros tiempos con todos sus fracasos y que van cambiando, o a la voz de Dios que dice que es siempre la misma. Dios dice que si creemos en Él y lo obedecemos seremos libres. Vamos a pedirle que nos ayude a tomar una buena decisión, porque de esa decisión y de esa actitud que tengamos delante de Dios dependen muchas cosas. Si me acerco con obediencia, si me acerco con arrepentimiento, encontraré libertad y guía. Si persisto en la obstinación de rechazar a Dios, juicio y castigo. ¿Qué eliges para tu vida? Sí, Señor, queremos pedirte que tú nos hagas ser sabios en tu presencia, sabios ante tu palabra, sabios para escoger la mejor parte. Perdónanos tantos momentos en que nos dejamos seducir por el brillo y los atractivos de este tiempo, dejamos y aceptamos todo tipo de ideas y filosofías que son contrarias a tu voluntad y nos dejamos dominar por los prejuicios de la época. Señor, enséñanos que a pesar de todas las corrientes podamos perseverar en ti y conservarnos puros en ti, Señor. Límpianos, consume todo aquello que no es de tu agrado y ayúdanos a estar cerca de ti, no solo de pantalla por medio de obras, sino desde un corazón comprometido y entregado para ti. Por eso, Padre Celestial, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer. Pedimos que tú seas el que cuides cada una de nuestras vidas, que seas el que nos sostenga, nos levante y nos motive. Y lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.